Ya son las 10 de la mañana con 9 minutos, nueva conversación a esta hora en Enlace USACH, y en este caso nos quedamos con una actividad muy relevante que se va a estar desarrollando este fin de semana, concretamente este sábado a las 11 de la mañana en el Salón de Honor de nuestra universidad se va a estar realizando un homenaje al ex rector de la Universidad Técnica del Estado, Enrique Kirchberg, en el contexto de los 110 años de su natalicio. Recordemos que la fecha puntual fue ayer, 30 de julio, pero la ceremonia se va a estar desarrollando el día sábado. Y bueno, queremos conocer un poquito más de detalles de lo que vamos a tener en esa jornada, pero además hablar del Chile actual en el contexto de lo que fue, obviamente, el legado de Enrique Kirchberg. Y para eso nos acompaña en el día de hoy Emilio Daroch, presidente de la Corporación Solidaria UTE USACH. ¿Cómo está, don Emilio? Gracias por acompañarnos acá nuevamente. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros quien fue en su momento representante estudiantil en la Universidad Técnica del Estado, Alfredo Fariña, quien también saludamos y agradecemos que esté acá. ¿Cómo está, Alfredo? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, ¿con qué sensación preparan esta conmemoración, Emilio, Alfredo, en un contexto además que para nuestra universidad estamos hasta hace poco desarrollando elecciones triestamentales, la conformación de esta institucionalidad que está radicada en el estatuto orgánico que elaboramos democráticamente como comunidad, y que cuando hablamos de Enrique Kirchberg, que rápidamente se nos viene a la mente esos conceptos, esos principios? Les dejo ahí la palabra para que entremos también en eso, esa sensación que de seguro tienen en sus mentes y sus corazones. Emilio. Correcto, yo les voy a hablar básicamente del acto aquí, Alfredo hablará más del periodo en el cual fue. Mira, el acto del día sábado es un acto que hacemos tradicionalmente, ya 10 años, empezamos a celebrar los 100 años de don Enrique. Incluso en pandemia hicimos actos por internet, ¿no? Y la idea siempre ha sido recordar a don Enrique, no tan solo en su figura personal, sino que en lo que significó para la Universidad Técnica del Estado, su ascenso como rector, ¿no es cierto?, y posteriormente en todo el proceso de la reforma. Es un acto simple, sencillo, al cual invitamos a toda la comunidad universitaria. Los estamentos. Claro, es cierto que el Salón de Honor es chiquito, pero bueno, los que puedan asistir sería muy bonito, ¿no? Tendremos las palabras de los gremios de la universidad, de por al menos 2 gremios que son para nosotros los más importantes, el movimiento estudiantil y los funcionarios, ¿no es cierto? Y además con la nueva Federación de Estudiantes, con la antigua, etc. Y tendremos además un pequeño recorrido histórico, político, de lo que significó la elección de don Enrique a través del profesor, del doctor Rolando Álvarez, director de la carrera de Historia de la Universidad de Santiago. Y bueno, y es una pequeña actividad artística, y posteriormente, ¿no es cierto?, entregaríamos 2 medallas, ¿no?, que son a las que creemos que son las del espíritu kirchberiano. Ayer discutíamos con la mami Inés, con la esposa de don Enrique, en el sentido de que por qué siempre las mantenemos ocultas. Pero la verdad que ha sido del principio, así que no las vamos a contar quiénes son las medallas mañana. No, son 2, un hombre y una mujer, siempre es una paridad. Sin spoiler, como se dice. Claro, ¿no? Y por lo tanto estamos contentos, muy contentos, porque conmemorar a don Enrique para nosotros es conmemorar la historia, participar en la historia. Quienes fuimos formados bajo la Universidad Técnica del Estado, bajo la rectoría de don Enrique, quienes conocimos en parte, yo era muy chiquito en aquella época, era filólogo, que era el grado oficio, compartimos con él, fue la enseñanza enorme, grande, que nos dejó, no solamente en la universidad, sino que nos dejó como persona. Es decir, él orientó, yo creo que la vida de muchos de nuestros compañeros a ser buenos profesionales, ¿no?, como lo era él. Así que eso por un lado, Alfredo, tú conociste más de cerca todo, así que... Hablar de esas sensaciones que de alguna manera surgen en cada aniversario del natalicio del rector Kirchberg, pero además en este contexto del que hemos estado hablando. Sí, en general, si lo colocamos en el plano actual, lo que representa para nosotros es la necesidad que esta universidad esté en primer plano. O sea, cómo esta universidad vuelve a estar peleando en los lugares más importantes de lo que son las universidades. Cuando partimos con don Enrique, nosotros éramos considerados por los estudiantes de la Universidad de Chile como los trabajadores ilustrados. O sea, así nos trataban. Paulatinamente logramos tener
dentro del plano universitario, dentro de la política nacional, un papel importante, ya sea por nuestros estudiantes, por los profesores que teníamos, pero también por la institución a sí mismo. Es por eso que extrañamente don Enrique Kirchberg es considerado hoy día una figura que todos los años se vuelve un poco importante para nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo fue posible que un hijo de emigrantes de Europa Oriental, de familia judía, parecido a un lord inglés por una parte, pero con disciplina alemana, logró transformar esta universidad, que era una universidad, digamos, de arte y oficio, de ahí partió, él partió también de esta figura, a una universidad de alto prestigio. Sí, cuesta un poco, cuando seguramente ustedes han conversado con la gente que vivimos esa época, cómo la vivimos, cómo la sentimos, cómo trabajamos. Esta universidad no tenía nada y de repente tenía... aquí en la universidad no solamente se estudiaba, se cantaba. El coro de la universidad era muy importante y nos hacía cantar. Se cantaba en todas las peñas que existían a lo largo de toda la universidad. Se cantaba en la radio. En la radio. Se cantaba, apareció el Inti Illimani, que era de química. Sí. Llegaron 3 barbudos, que eran... Así eran 3 barbudos, ese es el nombre, Quilapayún, son 3 barbudos, y se le agregó Hernán, que era Hernán y Marcia, Willy Odó, que tenía su propio conjunto, y una extraordinaria persona, el Guacho Pará, que nos cantaba a nosotros en las noches, y el Quilapayún surgió como una cosa. Pero también teníamos deporte, era increíble la cantidad de deporte. Esta universidad, seguramente tú te acuerdas, Emilio, tenía un equipo de fútbol. Sí. Y la dirigía un entrenador que se llama Miño, que era bastante famoso en esa época. Y don Enrique llama a todo el mundo y dice, bueno, ¿qué necesitamos para estar en primera división? Porque la Católica está en primera división, la Chile está en primera división. ¿Y cómo podíamos nosotros entrar a ese radio? Era tanta la cantidad de plata necesaria que don Enrique, ¿sabes qué más? Dediquémonos a hacer buen deporte en distintas cosas. Y el básquet en la Universidad Técnica del Estado era extraordinario. Sí. Estábamos en todos lados. Emilio, a propósito de lo que nos planteaba recién Alfredo, y que algo que estábamos conversando antes de ir al aire sin ir más lejos, yo le contaba de que siempre que tengo la oportunidad de conversar con personas que fueron testigos de aquella época, y a la hora de pedirles de repente referencias temporales, fechas, nos dicen es imposible esto porque vivíamos el día a día activamente en el estudio, en el trabajo voluntario, comprometidos con la institución y con el país. No sé si también ese mismo enfoque, y que va muy de la mano con lo que estaba también planteando Alfredo, que subyace en la figura del ex rector Kirchberg, también observas que aquello fue una realidad. Eso fue una realidad muy grande, o sea, la actividad que teníamos aquí, no parábamos, esa es la verdad, ¿no? Todos los días, más, no solamente al plano interno, ¿no? En la situación política, asistíamos a las tomas de terreno, ¿no es cierto? Llevábamos ayuda a los pobladores, ¿no? Los trabajos voluntarios de la UTE son realmente impresionantes, o sea, nadie puede hablar en contra o decir que tuvo algo parecido, ¿no? Yo siempre recuerdo, trabajé varios años después en el colegio de profesores, y una vez en Temuco se me acercó un presidente que era de Lonquimay, ¿no? Que es una zona que siempre está como fuera de todo el sistema, y cuando supo que yo era del UT me dijo, pero si por acá pasaron los estudiantes del UT, bueno, ¿no? O sea, hasta lugares más recónditos de este país hubo una banderita del UT. Es decir, en ese sentido, claro, y don Enrique impulsaba esas cosas, ¿no? Él estaba siempre dispuesto a que hiciéramos todo. La FEUT en ese tiempo era una actividad permanente en todo, no solamente en el deporte, también en la cultura, en su diario, en las publicaciones, ¿no es cierto?, en la lucha política de la época, ¿no es cierto?, ¿no? Y sobre todo cuando ya don Enrique es elegido presidente, ¿no es cierto?, elegido rector, cosa curiosa que también estos días estaba dándole cuenta, es el primer rector comunista, ¿no es cierto?, que hubo en este país, y nosotros hoy día estamos
aunque a la gente no le gusta, estamos con nuestra candidata que es Janet, también comunista. Que fue de la universidad. Y que fue de la universidad, además. Entonces es posible que se rompa este esquema. Y eso significó, ¿no es cierto?, un crecimiento muy grande de esta universidad. Por ahí Alfredo decía que esta universidad era una universidad bastante, como decían, no había universidad, esta era una escuela, ¿no? Era una escuela en todo el país, además era una escuela nacional, sí, ¿no? Exacto. Y don Enrique la transformó en universidad, ¿no? De esta universidad que dijo, una universidad más, una universidad de barrio, ¿cierto?, tan buena como la mejor del centro. Sí. Claro, que don Enrique no hablaba de él transformamos, decía, nos incorporaba siempre, a los estudiantes. En esa época, los profesores que estudiaban, porque también metimos las patas, hicimos cosas raras, los profesores en esa época eran gente que no era profesor, sino que eran, que si era mecánico de una empresa, no hacía topografía, el coronel Mir, todo muy cómico el nombre, que era el jefe de la aerofotogrametría de la aviación. Entonces, lo que hacían clase eran profesores, no eran profesores. Y era un problema porque ellos no tenían pedagogía. Claro. En esa época, si ustedes no se acuerdan, el buen profesor era el que colocaba más malas notas. Y ahí se le ocurrió un sistema que fue horrible, que era que las notas eran el 100%. Yeah. Claro. Entonces, cada nota tenía un 100%. Entonces se sacaban las notas, sacaba el promedio era un 4, ¿ya? Y ahí se prorrogaba con Gauss. Y resulta que tenía esas varias dificultades, porque, por ejemplo, si todos tenían un promedio 30%, 30% era el promedio, por lo tanto era el 4. Eso significa dos cosas: o que la prueba estaba mal hecha, o que los estudiantes estaban midiendo también al profesor, que los estudiantes habían agarrado solamente un 30%. Pero teníamos estudiantes, yo no sé si te acuerdas, un ingeniero, que nunca sacó nota, porque siempre el promedio llegaba entre 0 y 80%. Pero él sacaba el 100%, el único estudiante estaba fuera de promedio. Pero fueron intentos de cómo lograr medir, que hasta el día de hoy es un problema, porque un profesor coloca una nota y otro coloca otra nota, no podés medirlo, es muy difícil. Pero se partió también con la pedagogía hacia los profesores, con apuntes, digamos, cómo entregamos libros para los estudiantes, o sea, una serie de cambios que fueron por algunos resistidos, difícil, para los más viejos fue difícil. Sí. Y yo quiero recordarles que estamos a esta hora con Emilio Daroch, presidente de la Corporación Solidaria UTE-USACH, y con Alfredo Fariña, ex representante estudiantil en la Universidad Técnica del Estado. Les quiero consultar, además, de alguna manera lo han planteado, pero quiero ahí ser un poquito más explícito. ¿Cómo creen que la figura del rector Kirber que es valorada en el Chile de hoy? ¿Y de qué manera también es considerada por nuestra sociedad actual? Ahí nos daban algunos ejemplos, pero quiero ir un poquito más al detalle de aquello, Emilio. O Alfredo. A ver. Por lo menos para los estudiantes en la Universidad Técnica está en mucha altura. Para nosotros es un ejemplo. Y no solamente un ejemplo antiguo, sino que es un ejemplo de cómo tomar las cosas hacia el futuro. Sí. Él siempre no pensaba hoy día, pensaba en 50 años más. Siempre estaba con la tecnología. Acuérdate que en esa época no teníamos computadores, no existía, digamos, estábamos en pañales con los computadores. Fotocopiadora. Era todo un problema para nosotros. O sea, había muchas dificultades. Pero él siempre pensaba hacia adelante. O sea, yo creo que de ese punto de vista, para cualquier universidad pensar en un futuro, cómo vemos el futuro y no nos enredamos solamente en la cosa de actual, es importante. Don Enrique juega un papel. Pero también del punto de vista político. Don Enrique siempre fue muy ponderado para entender a los opositores. Él nunca trató mal a los opositores, pero nunca. O sea, siempre escuchaba. Tenía una máxima que era bastante complicada, pero que es interesante ponerla al centro. Él decía que si un enemigo tuyo tiene una opinión completamente distinta que la tuya, y tú que lo conoces sabes que es medianamente inteligente, pregúntate por qué él ve esa cosa que yo no veo. Tómalo en cuenta. Sí. A tus adversarios tómalo en cuenta, porque siempre tienen un poco de verdad.
también en sus planteamientos. No significa que dejes de pensar en lo tuyo, pero revísate constantemente si tu pensamiento es, estás en la realidad, porque los otros te ponen en la realidad, no aquellos que simplemente te dicen que sí. Es interesante para hoy día. Exacto. Emilio. Mira, yo creo que don Enrique, yo incluso creo que aquí en esta universidad hemos logrado siempre ponerlo como presente, ¿no? Aunque aún no, podríamos decir que muchas de sus proyecciones de futuro que hizo en el periodo de la reforma hoy día todavía están vigentes, que podrían ser implementadas. Es cierto que hoy día la universidad cambió de rol, de función, no es cierto, una universidad más amplia, antes éramos una universidad técnica solamente, no. Pero ese concepto de don Enrique está vigente, y yo creo que por lo menos en el mundo académico y en el mundo estudiantil menos, pero en el mundo académico hay una sensación, ¿no es cierto?, que don Enrique jugó un papel importante y siempre es venerado, o sea, siempre es recordado con sus cosas. Yo he escuchado a muchos profesores, muchas autoridades, ¿no es cierto?, siempre refiriéndose a alguna cosa a don Enrique. Por lo tanto, en esta universidad, ¿no es cierto? Ahora, en las otras universidades también, yo creo que en la Universidad de Chile, don Enrique tiene un pasado importantísimo, además él hizo clases en la Universidad de Chile también, ¿no? Y en las otras universidades también. Yo creo que muchos quisieran haber tenido un Enrique Kirber en su universidad como tuvimos nosotros. Somos privilegiados en ese sentido. Oigan, quiero aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan para reiterar la invitación a lo que va a ser esta actividad del día sábado. Emilio, Alfredo, les dejo los micrófonos para esa invitación. Yo solamente invitarlos para mañana, para el día sábado, ¿no es cierto?, a las 11 de la mañana en punto, porque tenemos programas bastante importantes e interesantes, ¿no? Y la verdad es que queremos recordar una vez más a don Enrique Kirber, su paso por esta universidad, no olvidarlo nunca, ¿no es cierto?, y tener presente que él fue un hombre de futuro, de pensamiento futuro, y transformó esta universidad, o sea, transformó la Universidad Técnica del Estado una universidad de primera línea, ¿no es cierto?, que desgraciadamente fue terminada abruptamente por un golpe militar donde él también sufrió las consecuencias. Así que un bonito acto que los invitamos, ¿no es cierto?, va a haber un pequeño ágape posteriormente, ¿no? Pero lo importante es estar presente. Exactamente, también va a haber actividades culturales, coro, música, folclore, poesía, entre otras actividades. Alfredo, también te dejo ahí. Yo solamente quisiera decirles que el pasado es importante en nuestra universidad para mirar el futuro. Asistan, vayan, véannos, escúchennos. Oigan, agradecido que hayan estado acá con nosotros, siempre valoramos mucho ese testimonio de lo que fue aquella época relevante en la historia de la hoy Universidad de Santiago de Chile, otra Universidad Técnica del Estado, y bueno, estaremos atentos también a lo que va a ser esa ceremonia del día sábado. Emilio Daroche, Alfredo Fariñas, un abrazo, gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación.